Retomando con las teorías que tratan de explicar de alguna forma el origen de la vida, al menos en nuestro planeta, vamos a continuar con la segunda parte. Recordemos que en el video anterior llegamos hasta la refutación por parte de Redi y Pasteur de la teoría de la generación espontánea. Lo que sucedió a partir de acá es que pasó mucho tiempo, pasaron muchos años hasta que alguien volviera a preguntarse cómo es entonces que surgió la vida en nuestro planeta. Si vemos nosotros el recorrido, ya hablamos un poquito de Van Helmont, que era quien, entre comillas, había comprobado esta teoría, la de la generación espontánea. Luego vimos que el experimento que realizó no era controlado, por lo cual no es válido para la ciencia. Posteriormente, vimos cómo Redi junto a Pasteur refutaron dicha teoría. Luego de esto, Charles Darwin, que lo conocemos más bien por las teorías de la evolución, hizo un comentario que despertó tanto en Oparin más tarde y con Haldane algunas ideas importantes de la teoría prebiótica. ¿Qué pasa con Charles Darwin? Que si bien a él lo vamos a ver más adelante en las teorías de la evolución, y en este caso no hizo un experimento, ni planteó, ni presentó una hipótesis, sí hizo un comentario que volvió a abrir el debate. Su comentario fue que, ¿qué pasaría si, dadas las condiciones de la Tierra primitiva, que ya él las conocía, por evidencia evolutiva, que también vamos a ver un poquito más adelante, para que lo entiendan, ¿qué pasaría si se hubiese dado un charco rico en algunas sustancias que estaban en ese momento en la Tierra primitiva, junto con las demás condiciones de esta época, si realmente en esas condiciones se podría haber generado una proteína, que es una biomolécula? Ahora vamos a ver, al finalizar este video, dónde están esas biomoléculas y por qué era importante encontrarlas. Él se plantea eso y a partir de esta idea es que empiezan a surgir nuevas hipótesis, en este caso, las de Oparin y Haldane, dos científicos que por separado llegan más o menos a la misma idea. Bien, eso lo que plantean es que en la Tierra primitiva habían ciertas condiciones que pueden haber planteado el escenario para que se diera la vida. ¿Cuáles eran estas condiciones? Muy importantes, fíjense que había erupciones volcánicas, por lo tanto se emitían gases a la atmósfera, gases ricos en carbono, en nitrógeno, en hidrógeno y en pequeña proporción oxígeno, pero no había oxígeno libre, sino que estaba formando parte de estos gases inorgánicos. Estos gases que estaban presentes en la atmósfera primitiva iban a cumplir dos funciones principales. La primera, iban a hacer efecto invernadero, es decir, que las temperaturas en la Tierra primitiva eran muy elevadas comparadas con las de ahora. Al suceder esto, el ciclo del agua iba a verse intensificado, es decir, que el agua presente iba a estar en permanente ebullición. Y el segundo efecto muy importante también que tiene que ver con el ciclo del agua es que al haber mucha evaporación también iba a haber mucha precipitación. Por lo que aquellos gases que estaban en la atmósfera eran arrastrados juntos con la lluvia y volvían a caer a los océanos. En conjunto con esto, la atmósfera todavía no adquiría una capa de ozono, estaba en formación. Por lo que las radiaciones ultravioletas del Sol llegaban tranquilamente a la superficie terrestre. También habían tormentas eléctricas, que se alcanzan a ver ahí en la imagen un poquito al fondo. ¿Sí? Esto es representativo. Esas eran algunas de las condiciones de la Tierra primitiva. Ellos decían que en estas condiciones puede que se hayan generado, una vez que estos elementos inorgánicos que estaban en la atmósfera caían al océano, se pueden haber acumulado y juntado y pasar a formar unas estructuras llamadas microesferas o quasars.
que serían estructuras precursoras a las células. ¿Bien? Porque si nosotros vemos una célula, estas son justamente las microesferas. ¿Bien? Que son biomoléculas que se comienzan a agrupar y empiezan a tener estructuras muy primitivas, pero similares a las células. Entonces ellos decían que en estas condiciones puede que se hayan dado esas estructuras de microesferas y coacervados, y que posteriormente alguna de estas se transformó en célula. Y aquí es donde se une con la teoría de la evolución de Darwin, porque con que se haya dado una de estas células, posteriormente puede actuar tranquilamente la evolución y se puede haber diversificado la vida. Bien, pero necesitaban esa conexión. El tema es que tanto Oparin como Haldane no experimentaron esta hipótesis, la dejaron ahí porque dijeron ¿cuánto tiempo nos va a llevar poder comprobar esto? Asumieron que iban a ser miles de años, entonces dijeron ¿para qué lo vamos a experimentar? No es probable, aunque podría llegar a ser. Es entonces cuando, años más tarde, Miller, junto con su profesor Urey, tuvieron la tarea de poder tratar de comprobar si hipótesis de la atmósfera primitiva o evolución química o prebiótica. Si era cierto o no. Entonces, Miller ideó este experimento que si ustedes se detienen a leerlo, pueden ver que lo que está haciendo es recrear las condiciones de la Tierra primitiva. Bien, nosotros fíjense que recién hablábamos de que había un océano que estaba en permanente ebullición, fíjense acá, dice océano primitivo en ebullición, que le daban una fuente de calor. Esta fuente de calor era justamente el efecto invernadero, el alto efecto invernadero que había en ese momento, que elevaba mucho las temperaturas. Entonces, gracias a esto, se evaporaba el agua del océano, subía por este tubo. Entonces, fíjense acá en la izquierda que ustedes tienen los gases metano, amoníaco e hidrógeno se introducen por aquí. Es decir, que a medida que se iba subiendo el vapor de agua, producto de la evaporación, se iban introduciendo estos gases, que son estos gases inorgánicos que yo les mencionaba antes, presentes en la atmósfera primitiva. En este caso, como es un experimento, hay que introducirlos al sistema. Entonces, eran arrastrados por el mismo vapor, ¿sí? Después acá, fíjense que a través de electrodos se les daban descargas eléctricas. Estos electrodos van a representar las tormentas eléctricas que habían en la Tierra primitiva en ese momento. Y posteriormente, ese vapor iba a ser condensado a través de este refrigerante, que en realidad se le hace pasar agua fría para que haya un cambio de temperatura en el vapor y empiece a condensar. Es lo que sucede en una nube, en el ciclo del agua normalmente. Entonces, estos vapores atmosféricos se condensan. Fíjense que nosotros acá teníamos al principio agua nada más, pero después arrastraron los gases atmosféricos. Entonces acá cuando se produzca esta condensación, no va a ser agua solita. ¿Bien? Todo este líquido condensado fue tomado y se observó una coloración distinta, oscura. Este experimento, este sistema estuvo funcionando alrededor de 5 o 6 días y lo detuvieron porque Miller alcanzó a ver que había tomado una coloración muy oscura y dijo, acá está pasando algo, tengo que analizar qué es lo que es. Al analizar los contenidos de ese líquido, se encontró con moléculas orgánicas, aminoácidos y otros compuestos. Son las biomoléculas que componen a todos los seres vivos. Recuerden esto, cuando yo digo biomoléculas, fíjense que estamos utilizando el sufijo bio, es decir, que son moléculas de la vida, son moléculas, familias de moléculas orgánicas que están presentes en todos los seres vivos. Cuando nosotros hablamos de materia o sustancias orgánicas, hacen referencias a los organismos. Volvemos sobre lo mismo, ¿sí? Son los seres vivos, es decir, son moléculas, sustancias químicas que están presentes en todos los seres vivos. Entonces, Miller se sorprendió porque a través de este experimento pudo comprobar la teoría planteada por Oparin y Haldane, es decir, la teoría prebiótica. ¿Cómo es esto? Al analizar este líquido y encontrar sustancias orgánicas, fíjense que él
lo que hizo fue, a partir de las condiciones, de la recreación de las condiciones de la Tierra primitiva y compuestos inorgánicos como agua y estos gases inorgánicos que estaban presentes en la atmósfera, junto con otras condiciones, logró obtener sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas están presentes en todos los seres vivos, es decir que están las bases para que en el océano estas sustancias se juntaran y comenzaran a formar las estructuras de los coacervados y las microesferas que acabamos de ver. Estas estructuras posteriormente, por otros procesos que vamos a ver ahora a continuación, ¿por qué entonces fue tan importante el descubrimiento de Miller y Urey? Dijimos recién que gracias a ese experimento podía comprobarse la hipótesis planteada anteriormente de la teoría prebiótica por Oparin y Haldane. Entonces, básicamente, esto que ustedes tienen acá en imagen son los niveles de organización de la materia, que venimos hablando, incluso los repasamos un poquito en el diagnóstico también. Lo que encontró Miller estaría en este nivel, ¿sí? En el nivel molecular. ¿Bien? Gracias a esto, él puede afirmar que estas moléculas orgánicas que él encontró van a formar parte luego de este nivel que, si bien nosotros no lo vemos, existe, y se los marco porque lo vamos a necesitar para entender la teoría simbiótica, y sobre todo va a pasar a formar el nivel celular, es decir, las células están compuestas por biomoléculas. Y ya hablamos que las células eran componentes de todos los seres vivos, que los seres vivos, por definición, tienen que contener al menos una célula. Recordemos, aquellos organismos con una célula son los unicelulares y con más de una son pluricelulares. Pero todos tienen que tener al menos una célula. Por eso fue tan importante el descubrimiento a través del experimento de Miller. Los primeros seres vivos probablemente en realidad no es la palabra, sino que efectivamente fueron organismos unicelulares con células procariotas. Esto es así, dado a la evidencia fósil existente que poblaron los océanos. Tiene lógica porque este tipo de organismos son los más sencillos que podemos encontrar. Recuerden que la célula procariota tiene una organización mucho menor a la de la célula eucariota y que un organismo unicelular consta solo de una célula. Por lo tanto, es la estructura más sencilla de ser vivo que podemos encontrar. Entonces, en base a esto, acá tenemos una cianobacteria, que es una bacteria muy antigua, que fíjense la coloración que tiene. ¿Qué puede llegar a tener esta cianobacteria que le dé esa coloración verde azulada? Lo que posee son unas organelas llamadas cloroplastos, que ya las vimos cuando vimos la célula vegetal, que lo que le permite es hacer fotosíntesis, es decir, puede fabricar su propio alimento. ¿Por qué nombramos a la cianobacteria en este punto? Bueno, justamente porque es muy importante para poder entender la teoría de la endosimbiosis. ¿Qué es lo que dice esta teoría y que nos sirve a nosotros un poquito como para complementar el paso de la primer célula a luego la evolución de los seres vivos y la diversificación? Es que si nosotros tenemos una célula, ¿bien? Esa célula, que puede haber sido tranquilamente un organismo unicelular, como una bacteria, puede haber fagocitado, hacer parte de sí, a otras bacterias con otras propiedades dadas por las diferentes organelas que tienen. Por ejemplo, la teoría de la endosimbiosis explica el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos dentro de las células eucariotas. Es decir,
dicho de una forma más sencilla, cómo a partir de células procariotas evolucionaron a células eucariotas. Entonces, fíjense en estos dibujos. Esto es una fagocitosis. Fíjense cómo estas bacterias son libres y luego pasan a ser parte de otra célula, ¿bien? Otra bacteria. Las hace parte de sí. ¿Bien? Al quedar dentro de ella, esta bacteria va a pasar a poseer las mismas funciones que estas individuales. ¿Bien? Entonces, primero, digamos, es la forma en la que estas células pasan a tener mitocondrias. Estas bacterias pasaron a ser organelas dentro de estas células. Una vez que la célula ya posee mitocondrias, puede haber pasado una segunda endosimbiosis, a través de la cual algunas células que formaban el organismo de bacterias fagocitaron otras bacterias fotosintéticas. Fíjense, si ustedes alcanzan a divisar acá, esos son los cloroplastos, esos pigmentos verdes que se alcanzan a ver dentro de esas bacterias. Es decir, que estas bacterias son fotosintéticas, al igual que lo era la cianobacteria, ¿sí? Es decir, que tienen la capacidad de producir su propio alimento a través de fotosíntesis. ¿Bien? Entonces, al adquirir en su sistema estas bacterias fotosintéticas, lo mismo que pasaba con las mitocondrias, pasan a formar parte de su organismo, pero ahora como organelas, los cloroplastos. ¿Bien? Entonces fíjense cómo puede haber sido esta la forma en la que a partir de células procariotas se obtuvieron células eucariotas vegetales. ¿Por qué digo vegetales? Porque aquellas eran las que poseían cloroplastos, ¿sí? Y aquellas que no obtuvieron cloroplastos formaron las eucariotas animales. Pero fíjense que ambas tienen mitocondrias, ¿sí? ¿Qué evidencia científica apoya esta teoría? La genética. Ustedes saben que todas las células tienen material genético, tanto procariotas como eucariotas. Nosotros decíamos que, fíjense, esta célula original, sin haber fagocitado a estas bacterias que luego se transformaron en mitocondrias y a estas bacterias que luego se transformaron en cloroplastos, poseía su propio ADN. ¿Bien? Que fíjense que no está dentro de un núcleo, así que podemos decir que esta es una célula procariota. Esta célula procariota lo que hizo al fagocitar estas bacterias son organismos unicelulares con célula procariota también, es decir que dentro de esta célula también hay un material genético distinto al que posee esta. Es decir, que si nosotros analizáramos, ya la vemos acá, si analizáramos el ADN que está acá y el ADN que está en esta mitocondria, no coincidirían. Lo mismo pasa con los cloroplastos. Los cloroplastos, cuando son bacterias fotosintéticas, son bacterias, son organismos, por lo tanto van a tener su propio material genético. Este material genético también ingresa en la célula, pero va a diferir del material genético propio, que es el principal, de la célula, y del material genético de las mitocondrias. Bien, cuando la célula se multiplica, proceso que vamos a ver no dentro de mucho, va a copiar su material genético, el material genético de la mitocondria y el material genético de los cloroplastos si estamos hablando de una célula vegetal. Por lo tanto, si el día de hoy nosotros pudiésemos analizar una célula vegetal proveniente, no sé, de una hoja de una planta, nos encontraríamos con 3 tipos de ADN en la misma célula. Esa es una evidencia genética de la teoría de la endosimbiosis.
Y aquí las tenemos finalmente a las dos, ¿sí? La procariota, que es más ancestral, y la eucariota, que es un poco más moderna y sobre la cual siguió diversificándose la vida a través de la evolución de las especies.